centrarnos en lo que Dios ha puesto en mi corazón. Me gustaría orar a Dios por Israel. Amén. Estamos invocando al Dios de Israel. Amén. Hemos sido injertados en el Dios de Israel, Amén. en el Dios de las promesas, o sea, en el pueblo de las promesas. Y nosotros somos Israel también. Hay un israelita, un judío en nuestros corazones. Y yo diría que Israel es nuestro pueblo. Y hoy ha sido un día, uno más, de dolor, de angustia. Dice el salmista en oración, dice así: oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni estés quieto, porque aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho: venid y destruyámoslos para que no sean nación, y no haya más memoria del nombre de Israel. Porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Jebal, Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro. También el asirio se ha juntado con ellos, sirven de brazo a los hijos de Lot. Hazles como a Madián, como a Sísara, como a Jabín en el arroyo de Sidón, que perecieron en Endor, fueron hechos como estiércol para la tierra. Pon a sus capitanes como a Oreb y a Zeeb, como a Zeba y a Zalmuna, a todos sus príncipes, que han dicho: heredemos para nosotros las moradas de Dios. Que suena ese lenguaje. Dios mío, ponlos como torbellinos, como hojarascas delante del viento. Sean afrentados y turbados para siempre, sean deshonrados y perezcan, y conozcan que tu nombre es el Señor, tú solo Altísimo sobre toda la tierra. Amén. Amén. Padre amado, Gracias. elevamos tu palabra a ti, Señor, como estamos haciendo esta tarde. Tu palabra es verdad. Alabado sea. Dios mío, clamamos por Israel, por la paz de Jerusalén. Amén. Oh Dios, ten misericordia, guárdales, revélate, Señor, a muchos. Dale sabiduría, Señor, a las autoridades. Guárdales de los que han venido a destruir, a matar, a robar. Padre eterno, queremos unirnos en este dolor y queremos unirnos con el clamor en favor de tu pueblo, porque tú nos has injertado allí a través del Mesías, de Jesús, nuestro Rey y soberano Señor. Que honramos y te bendecimos y pedimos tu ayuda en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Amén. Y amén. Gloria a Jesús. Ay, Señor. Te alaba mi alma. Qué bonito es estar juntos. Amén. Compartir dice que somos parte de un mismo cuerpo. Compartimos los momentos de alegría, de gozo, y también los momentos de dolor como pueblo. Somos pueblo suyo y ovejas de su prado. Es lo que dice la Biblia. Amén. Amén. Y el pueblo y el reino de Dios es mucho más de lo que nosotros pensamos y a veces en nuestro raquitismo espiritual. Gracias, querido hermano. Pues somos muy estrechos. Orar por Israel no es odiar ni a palestinos, ni a árabes, ni a nadie. No lo es. Pero nosotros sabemos por la gracia y la revelación de Dios, por el Espíritu y su palabra, que hay uno que ha venido a matar. Que la Biblia habla de hijos de ira. Nosotros éramos hijos de ira antes, dice la Biblia. Incluso Jesús a algunos le dijo: vosotros sois de vuestro padre. ¿Dura es esta palabra? ¿Quién la puede oír? Bueno, la Biblia habla de justos y de impíos. ¿Quién es justo delante de Dios? Nosotros podemos acercarnos a su presencia por la sangre del justo, por la sangre que fue derramada, de la que hemos cantado aquí en este momento tan glorioso que Dios nos ha dado. Y bueno, vivimos en medio de esa situación. No escapa de la presencia de Dios todo lo que ocurre, sea en Jerusalén, sea en Barcelona, sea en nuestro hogar, en nuestro barrio, porque Dios es el Dios de todas las naciones.
¿Tú lo crees, hermano? Amén. Bien, gloria a Jesús. Quería empezar así y compartir con vosotros pues, unos pensamientos, unas verdades de la Escritura básicas, fundamentales, para que, eso es lo que yo le pido al Señor todo el tiempo, para mí, para mi familia, para vosotros, para los hermanos, para que nuestra vida cristiana tenga un buen fundamento. Es decir, si nuestra vida cristiana tiene un buen fundamento, creceremos. Amén. Si el fundamento, aún siendo, o llamándonos cristianos, teniendo el ritual, la ceremonia, lo que tú quieras de cristianos, si no hay un buen fundamento, la Biblia dice, sobre este fundamento podemos sobreedificar. Amén. Y dice el apóstol que no hay otro fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Jesucristo. Amén. Él es la piedra sobre la que nuestras vidas deben ser edificadas. Amén. Amén. La vida cristiana es una nueva identidad. Amén. Nos cuesta increíblemente una atrocidad, podríamos decir, despojarnos como los lagartos, las serpientes, todos los que mudan las pieles. Hay muchos animales, o unos cuantos, ¿no?, que mudan la piel y lo hacen de una manera natural. Llega el tiempo, no sé qué tiempo será, pero llega el tiempo cuando los lagartos, creo que son lagartos, serpientes, de pronto se despega y aparecen así. Bueno, nuestro cuerpo habla de eso también. ¿Y qué haces? Una herida en el dedo, te cortas, como yo me corté el dedo aquí un cachito, y de pronto, pues después de un proceso y un tiempo, brota nueva piel. ¿No es así? Amén. Pero a nosotros, en nuestro ámbito carnal, en nuestro ámbito del viejo hombre, nos cuesta tanto despojarnos de ese viejo hombre porque está aferrado, amarrado de una forma que no sale, como dicen, ni con agua caliente. Muy bien. Pero el fundamento lo hace posible. Y de ese fundamento yo quiero hablar esta tarde. Gloria a Jesús. Dice el apóstol Pablo, mas por él estáis vosotros en Cristo. Aleluya. Amén. Por Dios, está hablando de Dios el Padre. Mas por él estáis vosotros en Cristo. ¿Qué lugar es ese? La vida cristiana, mi querido hermano, es un nuevo lugar de localización. Es una nueva identidad. Es un traslado, dice también Pablo, del reino o de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Amén. 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 Entonces dice que Dios nos ha colocado en Cristo. Gloria. Entonces vamos a ver el texto base que quiero leer esta tarde. Está en 2 Corintios, capítulo 5. Y podemos comenzar en el versículo 14. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 14. Recuerda esto, hermano. El creyente, ya lo sabemos, pero no está mal volverlo a recordar. Pertenecemos a otro reino, pertenecemos a otro lugar. Tenemos una ciudadanía celestial. Aunque habitamos, vivimos en medio de toda esa piel vieja. Bienvenidos, hermanos. Pero hay una dimensión que es espiritual sobre la que nuestras vidas deben fundamentarse. Amén. Amén. Y esa identidad está en Cristo. Por eso dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo puede tener papeles, tradiciones, rituales, ceremonias, un nombre muy bonito, una inmensidad de lo que tú quieras. Pero si no tienes a Cristo, eso es lo que decimos. Amén. De forma resumida, Cristo es la respuesta. Cristo, si tienes a Cristo, lo tiene todo. Si no tienes a Cristo, no tienes nada. Es un eslogan tópico, pero que hay que desmenuzar. Nuestra vida cristiana es Cristo en mí. Amén. Amén. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 14. Vamos a leer. ¿Estáis, hermanos? Amén. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 14. Dice así: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto. ¿Qué es lo que hay que pensar? Que si uno murió por todos, luego todos murieron.
¿De quién está hablando? De nosotros. La Biblia, cuando la leemos, yo digo, siempre hay que hacerle preguntas. Cuando tú lees la Biblia, hay que hacerle preguntas. ¿A quién habla? ¿A quién le escribe? ¿A quién se dirige? Mira, porque, perdón, el versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe en nuestro ser. Dice, pensando esto, ¿qué es lo que pensamos? Que si uno murió por todos, luego todos murieron. Ahí estamos incluidos nosotros. Y por todos murió, ¿para qué? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Cuánto dice la Biblia? Amén. Dios dice, hemos leído, hemos citado, nos ha colocado en Cristo. Cristo murió. Ese es el pilar de nuestra fe. Sí. Cristo murió, pero es que no solo murió Cristo, es que juntamente con Él nosotros fuimos a la cruz y a la muerte, como vamos a ver después, juntamente con Él. Y juntamente con Él dice, pensando esto, que si uno murió, por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y dice ahora, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si aún a Cristo conocimos según la carne, dice el apóstol Pablo, ya no lo conocemos así. Vamos a tratar de explicar algo. Esto que a mí se me escapa en alguna parte y en otra no puedo captarlo. El apóstol Pablo dice, de manera, es como decir, mira, no me vengáis con tonterías. Vamos a hacer el lenguaje popular. No me vengáis con tonterías. La vida cristiana no es una dimensión de identificarse con aspectos carnales, naturales, sociales, culturales, costumbres, etcétera, etcétera. La vida espiritual es mucho más elevada. La vida del reino de Dios, la vida de Cristo en mí, supera todas las limitaciones del hombre natural. Amén. Amén. Entonces dice el apóstol, de manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Si su identidad es hombre carnal, Pablo dice, si yo tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ese conflicto lo tenemos siempre, porque el ámbito natural, el ámbito carnal de nuestra dimensión humana, está siempre vivo y latente por todas partes. Está en la familia, está en el barrio, está en la ciudad, está en los recuerdos, está en la memoria, está en lo que hemos hecho, etcétera, etcétera. Todo el tiempo la identidad vieja está tratando de levantarse para reclamar que nuestra vida actúe sin la dimensión del milagro glorioso que ha ocurrido en Cristo. Amén. Entonces dice, incluso el apóstol quiere poner el ejemplo para dejarlo bien centrado y dice, mira lo que dice, el versículo 16, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ¡qué bueno! Escucha, ya no lo conocemos así. ¡Qué bueno! Cristo es nuestro Señor, ¿sí o no? Amén. Él se hizo carne. ¿Amén? Amén. Y habitó entre nosotros. Y dice el apóstol Juan que el que no confiesa que Jesús ha venido en carne, no es de Dios. Es decir, nuestra fe descansa sobre un hecho histórico. Hay un Cristo histórico que nació de una virgen. ¿Amén? Amén. Que nació en Belén, que creció en Galilea, que anduvo por Judea, en Samaria y en Galilea, que murió y que se le conoció en la carne. Su familia tenía su familia en la carne, acordamos de sus familiares que durante un tiempo no creían en él. Vete a la fiesta, les decía. ¿Tú qué quieres darte a conocer? Pues ve. No captaban la dimensión. Entonces, hay un Cristo histórico que es real, por supuesto. La gente le encanta debatir si Cristo es una figura histórica, si no es histórica, si hay pruebas. Yo cuando aparecen noticias, han encontrado en Jerusalén una piedra del siglo I que demuestra que Jesús anduvo por allí, por decir algo. Yo digo, a mí eso me da lo mismo. Me da exactamente lo mismo. Hay personas que parece que su fe depende de encontrar una piedra o yo qué
sé, o un cantil. Nuestra fe no depende de que encuentre una piedra en Jerusalén, sino depende de la revelación de Dios, y eso es un hecho en nuestro espíritu. ¿Amén? Pero hay un Cristo histórico, hay un Cristo que se hizo carne, que ya no le conocemos así. Podemos quedarnos con el Cristo histórico, con las piedras de Israel, pero el apóstol Pablo dice: aun si a Cristo conocimos en la carne, ya no le conocemos así. ¿Cómo conoció Pablo, Saulo de Tarso, a Jesús? Pues Pablo no era de los 12, ¿os acordáis? ¿Cuándo se convirtió Pablo? ¿A qué Jesús vio Pablo? ¿Al Jesús histórico físico o vio al Jesús glorificado? Aleluya. Amén. Dice Pablo: ya no le conocemos en la carne. Siempre hay nuestra tendencia es: yo estuve allí, yo le vi, yo estuve con él, y eso parece que te da pues una dimensión de grandeza o un tono especial, porque yo fui a este sitio, etcétera, etcétera. Pues seguramente que había ese debate entre los apóstoles. Yo estuve con él, Juan diría: pues yo estuve recostado a su lado, pues a mí me echó la bronca un día, diría Pedro, pues a mí me dijo que hiciera esto, aquello, y eso pues le daba pues una dimensión de, humanamente hablando, como de: este estuvo con Jesús. Pablo dijo: mira, dejaros en paz de tanta tontería. Qué bien. Amén. Amén. Pablo llegó a decir en una ocasión: mira, si hay que gloriarse en la carne, yo más. Soy esto, lo otro, y me dio un recital a todos aquellos que le encantan las apariencias. Entonces el apóstol Pablo está levantando a quién. Pablo fue transformado no por el Cristo hecho carne. Entiéndeme bien, hermano, que todo está unido. Muy bien. Todo está unido. Muy bien. Pero lo que le transformó al apóstol Pablo, lo que derribó su altivez, su trasfondo judaico y lo que tú quieras, fue la revelación del Cristo. Amén. Glorificado a la diestra del Padre. Amén. Amén. Entonces Pablo está elevando la figura de Jesús para decir: ese es el lugar donde está vuestra identidad, en el Cristo glorificado. Amén. Aleluya. ¿A quién vio el apóstol o el diácono o el siervo Esteban? Esteban Qué bien. hizo una predicación para enmarcar. Es un libro de historia. La predicación de Esteban es un libro de historia. En 2 páginas tienes la historia del pueblo de Israel para desembocar y para tocar, escúchame bien, lo importante. Amén. Porque es fácil perderse entre las ramas. El dicho ese: te vas por las ramas, te pasas la vida en las ramas, pero hay un tronco de donde emana todo. Amén. Así que Esteban les dio una exégesis histórica del devenir de la revelación de Dios, que culminó ¿dónde? En Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Y entonces llegó el momento culminante y dijo: esta escena me conmueve siempre. Veo al Hijo de Dios de pie Amén. a la diestra del Padre. Aleluya. Sí, aquí tampoco se ve, Mariana. Se ve en las Américas. En las Américas, en la versión de las Américas, dice que Jesús estaba de pie cuando estaba recibiendo al primer discípulo mártir para que estuviera con él. Gloria a Dios. Dice: veo a Jesús puesto en pie. Acuérdate que Jesús se sentó a la diestra del Padre. Acabó la obra, se hizo hombre, murió, resucitó y fue exaltado y se sentó a la diestra del Padre. Cuando Esteban estaba entregando su vida, ¿cuántos Esteban hoy? En Siria, en Irak, en Israel, en África, no sé, que verán al Hijo de Dios cuando están entregando su vida con un cuello en la garganta. Aleluya. Veo al Hijo de Dios de pie a la diestra del Padre. Ese era el Cristo glorificado. Y esa revelación no podían resistirla. Le rechinaba los dientes, dice, cuando el apóstol, o sea, cuando Esteban estaba hablando de ese Cristo glorificado. Amén. Amén. Y si tú abres el libro más complicado en teoría de la Biblia, que es el libro del Apocalipsis, ¿qué encuentras en el primer capítulo?
el suelo y alguien me tuvo que tocar diciendo, no temas. Aquel Juan que había estado recostado en el costado del Cristo histórico, ahora lo veía en toda su esplendor, toda su gloria, y se cayó al suelo. ¿Amén? Amén. Entonces, mis queridos hermanos, todo esto está conectado. Mira, nuestra vida cristiana tiene un fundamento, dice la Biblia, bajó de lo más alto, bajó de lo más alto y descendió a lo más bajo. Y fue subiendo. Y mientras subía, de esto me acordaba yo el otro día, te lo cuento. Mientras subía, le daba dones a los hombres. Y subió otra vez al lugar más alto. El otro día, cuando estuvo aquí la familia Juan Ramón, y Rocío, cuando este hombre se puso toda la guitarra, el último solo viene y lo demás, a mí me vino esta palabra. Dios ha dado dones a los hombres. Amén. Amén. Pues Jesús, y ahí está nuestra identidad en Cristo, y ahí está el fundamento de nuestra fe. Cuando nosotros vemos al Cristo glorificado, es porque hemos hecho el recorrido con Él. Mira, en Romanos, no podemos leer todos los textos, pero te los voy a citar. En la epístola de los Romanos dice que nosotros, los creyentes, hemos sido crucificados juntamente con Él. Capítulo 6 y versículo 6 de Romanos. Dice en el capítulo 6 y en el versículo 3 que hemos muerto con Cristo. Acuérdate de lo que dijo Pablo en Gálatas. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Te acuerdas? Amén. Dice que fuimos juntamente con Él sepultados. Y juntamente con Él fuimos resucitados. Y juntamente con Él, dice en Efesios capítulo 2 y versículo 6, fuimos levantados y sentados en los lugares celestiales en Cristo. Todo ese recorrido es el recorrido posicional. Ahora entiéndeme bien que esto es alto y luego nuestros pensamientos son muy bajos y empezamos a caminar y a decir, pues eso es muy bonito, pero mi vida va por otro camino muy distinto. Pero si nosotros no tenemos el fundamento bien puesto, lo que edificamos por encima se tambalea. ¿Estás aquí, hermano? Amén. Nuestro fundamento es Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, mira, el apóstol Pablo lo lleva a una expresión máxima. Dice, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Así es. ¿Lo has leído? El que se une a Jesús, dice, mas por Él, por Dios, estáis vosotros en Cristo. Y dice Pablo, el que se une a Jesús es un espíritu con Él. Hay una fusión tremenda, sobrenatural, que supera nuestra voluntad y nuestra capacidad. El que se une a Jesús es un espíritu con Él. Por eso dice Pablo, ¿quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo? Tribulación, angustia, persecución, peligro, espada, lo alto, lo bajo, lo profundo. Estoy persuadido que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, escúchame, querido hermano, me podrá separar de esa fusión que ha hecho Dios. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Ese es el fundamento de nuestra fe. A partir de ese momento tu mente empieza a caminar. La mía. Sí, pero ¿y qué pasa si ocurre esto? ¿Y qué pasa si ocurre lo otro? Nuestra fe está fundada en la palabra y en la verdad. Está fundada en Cristo. Amén. Amén. La Biblia nos habla de esa posición. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Estamos en Cristo. Si no estamos en Cristo, estamos fuera de Él. O sea, no podemos estar en un sitio intermedio. O estamos en Cristo o estamos fuera de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Amén. Entonces, ahora sí, se presenta una batalla por la verdad. Jesús dijo que si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y entonces, con
conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. ¿Libres para qué? Libres para vivir en obediencia. No libres para hacer lo que nos da la gana. Porque todo parte del fundamento de la unión con Cristo. Si alguno dice que vive en luz, pero sus obras son de tinieblas, se está engañando a sí mismo. ¿Vale? Pero si permanecéis en mi palabra, vosotros seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad que nos liberta. Dios mío. Entonces tenemos aquí una batalla por la verdad. Miren, desde el primer momento que nos convertimos al Evangelio, hay un conflicto tremendo en nuestros corazones. ¿Ya lo has vivido? ¿Lo está viviendo todavía? Ay, hermano, ay, es que esto me cuesta mucho, hermano. Ay, es que esta situación, es que la otra, Sí, yo lo entiendo perfectamente porque yo lo he vivido amplísimamente y de vez en cuando hay que volver a vivirlo también, sí. El apóstol Pablo dijo, cada día muero. Pero lo que quiero decir hoy es esto, miren. Hay una verdad posicional que pretende ser puesta en duda, primero por el diablo, el que viene a sembrar cizaña. La verdad que te he hablado antes, que es la verdad que enseña la Escritura, o sea, la vida cristiana, esto debe quedar clavado en nuestro corazón para siempre. ¿Amén? Amén. La vida cristiana no es un esfuerzo titánico por llegar a la meta. La vida cristiana no es un deseo ferviente por agradar a Dios. No lo es. Todo eso es un intento del ser humano por producir lo que es imposible producir. ¿Qué es la vida cristiana? La vida cristiana es Cristo en mí, la esperanza de gloria. Amén. Amén. Dice Jesús, separados de mí, nada podéis hacer. Si vosotros permanecéis en mí como los pámpanos permanecen en el árbol, etc., entonces la vida fluye. Bien. Entonces hay un conflicto para que esta verdad, que es una verdad básica, es una verdad posicional. Mira, ahora está de moda no, están sacando o pretendiendo sacar petróleo de las Canarias, ¿no es eso? Y ha llegado un barco que han dicho hoy, me he quedado alucinado porque dice que cuesta 1 millón de euros cada día. Pero me llamó la atención esta expresión que usaron. Dice, ya está en posición. Dice, ha llegado el barco, el otro día vinieron de Greenpeace, pero la policía pasaron por encima de ellos prácticamente, y bueno, la batalla, siempre hay una batalla. ¿Te has dado cuenta? ¿Cómo no va a haber una batalla por la verdad de nuestra vida eterna? Amén. Entonces, dicen hoy las noticias, el barco ha llegado al lugar y se ha posicionado. Sin eso, ya puedes escapar donde tú quieras que no va a haber petróleo nunca. Si no llegas al lugar donde el barco se posiciona, porque ya han hecho los estudios para saber dónde tiene que llegar. Y a partir de ahí, hacen la maniobra, colocan el barco en su posición y a partir de ese momento habrá, o no, en este caso, fruto. En la vida cristiana, si nosotros no nos posicionamos bien en Cristo, daremos vueltas toda la vida buscando fruto, petróleo, oro o lo que tú quieras y no lo habrá. Por eso digo que este asunto es vital para que nuestra... con esto no estoy diciendo que no vas a tener lucha, todavía no he llegado ahí, espera. Lo que digo es que nuestra posición en Cristo nos permitirá empezar a ahondar para sacar. Mira, Jesús dijo, de lo más hondo de nuestro ser brotarán ríos. ¿No es así? Amén. ¿Cuándo? Cuando estamos posicionados en Cristo. Amén. Si estamos posicionados en otro lugar, en terminologías del tipo que sea, en religiones del tipo que sea, ya puedes llamarlo cavar
volverte loco, ir de rodillas de aquí a donde tú quieras. No habrá ríos de agua viva, habrá otra cosa. ¿Amén? Amén. Ahora bien, como esa verdad es tan vital, hay una batalla por esa verdad que es fundamental en nuestras vidas. Entonces, el diablo viene y te dice: ¿tú eres cristiano? Mira lo que acabas de hacer. Esa es la de cristianos. La familia. Te conviertes y llegas a tu casa. Como yo llegué a la mía, me convertí. Y tú dices: me he convertido, lo que tú le digas. Voy al culto, me encanta, amo a Jesús, Y en un momento dado, plop, pues metes la pata y automáticamente te apuntan y te dicen: ¿tú eres cristiano? Vaya. Toda esa argumentación, ¿hacia dónde va dirigida? ¿Con qué motivo y propósito se dirige esa argumentación que además tiene la fuerza, entre comillas, de que lo que dicen es verdad? Porque acabas de meter la pata, porque te has comportado mal. Bueno, voy a seguir un momento. Hemos hablado del diablo, hemos hablado de la familia, pero es que hay otro que se opone a la verdad posicional, que somos nosotros mismos. Muy bien. Como dijo el hermano Chisquetón el domingo, hay 4 enemigos, ¿no es así? El cuarto era Chisquetón. Y el Virgilio. Entonces, nuestra propia experiencia comienza a derrotarnos. Empezamos a sentirnos culpables porque nos llevamos, que no damos la talla. Pero cuando estamos en esa posición, claro que todo esto se ha explicado ampliamente, es un lío explicarlo siempre, pero a la misma vez todos lo experimentamos, ¿no es así? Yo cuando me convertí leía capítulo 6 de Romanos y decía: Señor, nueva criatura, eso es lo que yo quiero. Llegaba a casa, mi madre empezaba, me ponía la cabeza loca. Un día, siendo cristiano, le tuve que dar un puñetazo a la puerta y todo y la rompí. La puerta era muy eterna. Porque me sometió a tal presión, mi madre se convirtió en mi peor enemigo cuando yo me convertí. Porque sacaba o hacía que aflorara, tocaba las fibras, para que... Y a partir de ese momento, ¿qué? Tu verdad posicional se muere. Tu verdad, tu convicción se evapora. Y entonces el que viene a sembrar cizaña, ¿la siembra sobre qué? Hermano, mira, la siembra sobre el fundamento. No sobre que tú, no, pone en duda el posicionamiento de la verdad del Evangelio, que es Cristo, y la obra eterna y acabada, hecha una vez y para siempre. Amén. No dice la Biblia, o no habla la Biblia de anticristo, Vaya. el que se opone a Cristo. Hay muchos que están buscando al anticristo por todos sitios. Pero en ocasiones, en muchas ocasiones, lo tenemos en nuestra propia batalla interior. El que se opone a Cristo. ¿Amén? Entonces, y a partir de ahí, ¿qué? Dudas de tu salvación. Dudas de si te vas con él cuando vas al culto. ¿Te vas con él? Yo no sé si me voy a ir porque esta tarde he tenido una tarde que pa' qué. Por ejemplo, a ver, yo con esto, un paréntesis, que nadie se confunda. Con esto yo no estoy justificando que tú montas el número en tu casa y dices: bueno, es que es lo normal. No, perdóname. Muy bien. No estamos hablando de eso, y si has pensado eso te has equivocado o yo te lo he explicado muy mal. No estamos hablando de eso, estamos hablando de la batalla por la verdad. ¿Me comprendes, hermano? Amén. No se trata de que nosotros metemos la pata, mentimos y luego pedimos perdón. O robamos y luego decimos: bueno, te pido perdón, Señor. Y vamos, como hacíamos desde niños, recorrido todo el tiempo. Dices palabrota, vas al cura, te da la solución y vuelves, y el recorrido eterno. No estamos hablando de eso. Pero estamos hablando de que hay una batalla por la verdad.
esa batalla hay que librarla. Amén. Amén. ¿Cómo lo hacemos? Necesitamos respuestas y la respuesta está ¿dónde? Dice Romanos capítulo 8, la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aleluya. ¿Dónde está el descanso? El descanso está en ser, mira, lleno del Espíritu Santo. Amén. Eso no lo había oído nunca, ¿verdad? Jamás. Los de Efeso no lo habían oído, ¿eh? No pienses tú que... La clave de la vida cristiana, la clave, hemos hablado primero de la posición. Eso también es una clave, o sea, eso es fundamental. Nuestra posición está en Cristo, hemos muerto con Él, sepultados con Él, resucitados con Él y sentados a la diestra del Padre. Eso es una verdad posicional. Nadie la puede mover. ¿Amén? Amén. Entonces, a partir de ahí hay un conflicto para desestabilizar y movernos de esa posición en Cristo. Entonces, el apóstol Pablo nos dice en Romanos que la ley del Espíritu, ser llenos del Espíritu, es lo que nos mantiene en aquella posición donde estábamos para que empecemos a cavar y pueda brotar petróleo o un saco de sardinas, lo que haga falta. ¿Y qué más? Dice, ser lleno del Espíritu y andar en el Espíritu. ¿Cómo? Quiero leer este versículo. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 18. Dice, ser lleno del Espíritu. Si tú lees el libro de los Hechos, y si yo he hecho... estoy enviando unas meditaciones por internet desde hace mucho tiempo. Y la última serie que hice es una serie general que la he titulado ¿Qué es el hombre? Y dentro de ese título general he hecho unos subtítulos. Uno es el hombre antes de la caída, el hombre en la caída, después la redención, después la lucha interna. Y ahora estamos en el apartado la vida en el Espíritu. ¿Amén? Amén. Porque ahí es donde tenemos que llegar. La vida en el Espíritu. La vida cristiana es Cristo en nosotros. Y el apóstol Pablo dice que el Señor es el Espíritu. Jesús dijo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Cuál es la clave de la vida cristiana? La clave es ser llenos del Espíritu. ¿Cómo? Mira, Efesios capítulo 5 y versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y podemos preguntar ahora, ¿cómo? ¿Y qué dice? Hablando. El apóstol Pablo dice, sed llenos del Espíritu, y dice que somos llenos del Espíritu, ¿cómo? Hablando. ¿Pero hablando qué? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Cantando y alabando a Dios, al Señor, en vuestros corazones, ¿y qué más? Y dando siempre gracias por todo al Dios y Padre. ¿Amén? Amén. ¿Cómo somos llenos del Espíritu? Muy bien. ¿Has oído ese dicho que dice que por la boca muere el pez? ¿Has oído aquello que dijo el apóstol, que no hay nadie que no peque con su lengua? Que es un veneno, es un mundo de maldad. Es como encender un pequeño fuego con una cerilla que cuando te quieres dar cuenta se ha quemado un bosque tremendo y toda la vida que fluye en el bosque queda destruida y reducida a cenizas. Entonces, el apóstol nos dice que ser llenos del Espíritu viene por nuestra boca también. Cuando adoramos a Dios, estamos siendo llenos del Espíritu. Eso es lo que dice la Biblia, ¿sí o no? Amén. Cuando hablamos entre nosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cuando tenemos una actitud de gratitud a Dios, eso nos mantiene en la llenura del Espíritu. Y dice también el apóstol Pablo que si hemos
si vivimos por el Espíritu, dice luego, andemos por el Espíritu. Ahora ya lo tenemos todo, ¿no? Dice, toda esta historia para reducirla ¿a qué? A que andemos en el Espíritu. Sí. Mi querido hermano, sí. Amén. Amén. Dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pero dices, te preguntas, dices, sí, pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo? Claro, ahí entra la acción de nuestra voluntad, ¿sí? Nuestra voluntad no está ahí colgada de nada. Nuestra voluntad tiene que estar activa. María, cuando se preguntó cómo, cuando vino el ángel y le dijo, vas a experimentar un milagro que en tu vida te lo has imaginado. Entonces la pregunta que le surgió a María es la lógica pregunta de todo el mundo. ¿Cómo es posible esto? Pero si yo soy una jovencita de un pueblecito chiquitín, ¿cómo es posible? ¿Qué le dijo el ángel? El Espíritu de Dios vendrá sobre ti y su sombra te cubrirá. No hay nada imposible para Dios. Amén. Lo creo. La vida cristiana, mis queridos hermanos, es una combinación entre descanso y guerra. ¿Te has dado cuenta? Muy bien. Es una combinación entre la quietud, la seguridad, la certeza posicional que tienes en Cristo, de descanso, de paz, porque es Él el que te ha comprado, el que te ha llamado, el que te ha redimido, el que te ama, etcétera, etcétera. Pero a la misma vez, por estar en Cristo, estás sometido a una presión diabólica para desplazarte de Cristo. ¿Cómo lo vemos? Andando en el Espíritu. Amén. Y no satisfaciendo las obras de la carne. Amén. La vida cristiana, mis queridos hermanos, se acabó. Es Cristo en mí. Nuestra vida cristiana es Cristo en nosotros. Y a partir de ahí todos sabemos que hay un desarrollo, un crecimiento, una madurez para hacer la voluntad del Padre, agradarle al Padre y pelear la buena batalla de la fe para que nuestras vidas alcancen la madurez. ¿Cuál es la gran tragedia de las iglesias? Hay varias, seguramente. Yo diría que una de las más grandes es la eterna niñez de los cristianos. Vaya. Cuando los creyentes no crecen espiritualmente, no maduran, por lo tanto no disciernen, no separan el bien del mal. Están todo el día, pues, a la fresca. Como pasaba en Corinto, ¿te acuerdas? Estaban a la fresca todo el día, tenían muchos dones, eran terroríficos en lo carismático, pero, y Pablo se lo apoya, se lo aprueba. Incluso le dice, mira, vosotros sabéis el tema, pero yo hago más todavía que vosotros. Pero estaban a la fresca todo el día, y Pablo le dice, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, porque es que estáis todavía en pañales. Entonces hay que madurar. ¿Cómo se madura? Comiendo. Padres, hay padres aquí. Y hay madres. ¿Cómo maduran los chavales? Madurar, por lo menos físicamente, me refiero ahora. Luego lo demás ya es otro asunto y es más largo de contar. Pero primero hay que cuidarlo, alimentarlo, protegerlo. Como ha dicho el hermano, los niños vienen aquí a alabar al Señor, aprenden, ven el ejemplo, etcétera, etcétera. Eso es lo normal, si no hay misterios. Sí, hay misterios en la vida cristiana, pero a la misma vez es muy sencillo. ¿Amén? Amén. Entonces, ¿cómo crecemos? Cambia. Siendo llenos del Espíritu Santo. Ese gran debate que ha habido tanto tiempo en las iglesias por el Espíritu. Un versículo, por favor. Claro. Es muy corto, pero Sí, adelante. está en el Evangelio de Juan y dice así, en el capítulo 14, en el versículo 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará,
y vendremos a Él y haremos morada en Él. Entonces es todo esto que... Amén. Y ante eso, ¿qué se puede decir? Amén. 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 Sí. ¿Por qué nos complicamos la vida tanto? Y ahora entraríamos en preguntas y respuestas. Hermano, ¿te parece bien? Vamos al Señor primero. Lo que quieras. ¿Por qué complicamos la vida cristiana tanto? A ver, es complicada a veces, sí, pero lo discuto. Yo te voy a contar muchas películas. Y no digo que ya las pase todas, no. La lucha nunca acaba. El apóstol dice, cada día muero, cada día necesitamos a Jesús. Cada día, aunque estamos en Jesús, cada día necesitamos buscarle, anhelarle, llenarlo de su palabra, llenarlo de hablar con salmos, himnos, etcétera, etcétera, en medio de las situaciones que sean, pero orientados a la vida en el Espíritu. Si nos vamos desplazando del eje, ¿qué aparecerá? Ese que tiene la mano levantada parecerá por Juan. Si nos vamos desplazando del eje, llegamos a un momento que ya no sabemos dónde estamos. Ahora, nuestra vida cristiana está fundada y tiene un fundamento muy sólido. Queridos hermanos, esta verdad tiene que estar firme en nuestro corazón. Amén. Luego habrá vientos, tempestades, tormentas. Todos aquí sabemos qué significa eso. Y la hemos vivido. Pero el fundamento está firme. ¿Cuál es el fundamento? Dice Pablo en otro lugar. El Señor conoce a los que son suyos. Amén. Y que se aparte de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así es. Vamos a orar al Señor. Amén. Padre amado, Señor, por tu palabra. estamos ante ti, Señor. Tú nos has dado un fundamento estable, glorioso, sólido. Gracias por la obra redentora de Jesús de Nazaret. Gracias por su muerte en la cruz del Calvario, por su sepultura y resurrección y su exaltación a la diestra del trono de Dios. Gracias, Padre, que tú nos has colocado en Él para que podamos caminar como Él, para que podamos hacer tu voluntad, Señor. Gracias que tú has enviado tu Espíritu a nuestras vidas para no dejarnos huérfanos, ni solos, ni desamparados. Todo es posible para ti, Señor. Amén. Tú eres nuestro Padre y nos amas, nos guardarás, y nadie nos podrá arrebatar de la mano de mi Padre. Bendecimos tu nombre, Señor, y te doy gracias, Gracias. porque en ti está nuestro refugio. Bajo la sombra de tus alas hemos venido a refugiarnos, y en ti, Señor, aunque los montes se trasladen al corazón del mar, aunque caigan 10.000 a un lado y 10.000 a otro, en ti, Señor, nos afirmamos en la fe del Hijo de Dios. Amén. Y sabemos que en Él hay seguridad, hay esperanza, hay vida eterna. Te doy gracias por mis hermanos aquí, Señor. Gracias. Gracias por sellar nuestros corazones, por tu Espíritu y por tu palabra, la verdad que nos hace libres. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Y el pueblo que lo cree grita. Amén. Amén. Gloria.